En mi trabajo de creación he trabajado en lo que se denominaba la música urbana como una expresión contemporánea de una ciudad como Quito, de una ciudad andina, en la que se iban fermentando diversas vertientes de nuestra identidad quichua, de nuestra identidad española, de nuestra identidad negra. Entonces, en ese sentido, el proceso me fue llevando a indagar sobre lo que es el mestizaje. El mestizaje como esa fusión de lo que somos, como esa mezcla un tanto irreverente, un tanto ecléctica, un tanto disparatada en el mejor sentido de la palabra, para poderlo conformar en un lenguaje que pueda tener una nueva visión sobre el presente y sobre el futuro. Digamos, en mi proceso musical he tenido varios grupos, principalmente el grupo Canela y el grupo Páramo, con quienes nos esforzamos con un profundo amor hacia nuestro país en realizar de la manera más honesta y más emotiva un trabajo de exploración musical que intentaba condensar una experiencia contemporánea del sentir urbano, pero muy vinculado con esa raíz olvidada, con esa raíz arcaica de lo quichua, de lo guaynaya. De esa fusión, de esa exploración musical interna y social, se fueron configurando una serie de propuestas que se les ha denominado fusión urbana, se les ha denominado, música experimental, que reúne a partir de esa raíz andina el absorber con libertad diferentes vertientes de la música contemporánea. Necesariamente la música te lleva te conecta con su familia, y una de sus hermanas es la danza, su hermano es el teatro. En los años 85, 86 tuve la gran oportunidad de conocer bailarines, teatreros, gente de cine, con quienes comentábamos esto de la búsqueda de lo que somos, sin caer en la copia, en el remedo que tanto daño nos ha hecho, sino en intentar inventarnos a nosotros mismos de una manera nueva, sin temor, sino con intuición y con ganas de expresarse, ¿no? Entonces fuimos encontrando una serie de anclajes de comunicación y de acuerdos. Uno de ellos fue esto de la hibridez nuestra, de nuestra identidad mezclada, de esa marmita en donde se cuecen diferentes identidades y culturas en nuestra sangre. Y fuimos configurando un tema, una narrativa sobre el mestizaje, sobre su origen, nuestro origen indígena, mezclado con ese encuentro, español, europeo, y se desarrolló un argumental que fue muy hermoso trasladarlo a la música, a la danza y al teatro. Esta fue la cantata urbana, que fue una experiencia del año 1989 y que culminó en el año 92 por los 500 años del llamado descubrimiento de América.